A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF y el canal 29.1 UHF Digital, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. Hubo un hombre llamado Percival Lowell que tuvo varias fortunas en su vida. La primera de ellas fue haber nacido en una familia acaudalada y culta. La segunda fue haber sido inteligente y aplicar su talento en la ciencia. Y entonces se dedicó a lo más puro, a las matemáticas y a la astronomía. Y como el dinero no era problema, se hizo al más delicioso de los juguetes, un poderoso telescopio para mirar al cielo. Lowell entonces dedicó todos sus insomnios a un planeta del que se enamoró y que le despertó las más ardientes fantasías, al planeta Marte. Lowell vio o imaginó ver las huellas de una poderosa civilización que por alguna extraña razón vivía momentos difíciles. Vio los casquetes polares, de los cuales fluía agua a través de los inmensos canales hacia el resto del planeta, en el que habitaba una civilización que sufría de una sequía inclemente. Según Lowell, aquella raza superior y poderosa era dueña de una avanzada tecnología que le permitía sobrevivir en medio de las más calamitosas circunstancias. Aquel mito de los marcianos, impulsado por Lowell, llegó a la imaginación calenturienta de muchas personas que empezaron a mirar el universo con mayor interés. Y aunque hubo algunos que nunca abandonaron sus creencias, hubo otros que aprovecharon de aquella curiosidad excitada para estudiar el cosmos de manera científica. Muchos astrónomos posteriores a Lowell le deben a él su vocación. Percival Lowell estaba naciendo un día como hoy, 13 de marzo de 1855, y lo hacía para alegría de la astronomía y para alimentar la ilusión de otras vidas en otros rincones del cosmos. Las principales noticias del día. Titulares. Autoridades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial instalarán este martes Mesa Interinstitucional sobre Seguridad y Lucha contra el Crimen.
Gobierno tiene lista de la defensa ante posible juicio político contra Guillermo Lasso. El gobierno se disculpará el martes por el caso Gabela. En el segmento de opinión, situación de la banca pública. Los editoriales serán de Alberto Dajic, Vida Más, Santo Padre, Santiago Basabe, Blandengues, Martín Payares, La traición a la patria de Correa. Noticias del día. Autoridades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial instalarán este martes mesa interinstitucional sobre seguridad y lucha contra el crimen. A las 16 horas de este martes 14 de marzo, en el quinto piso del edificio matriz de la Corte Nacional de Justicia, en el norte de Quito, se concretará la primera reunión de la Mesa Interinstitucional sobre Seguridad y Lucha contra el Crimen. La propuesta fue hecha a finales de febrero pasado desde el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, ante los altos niveles de inseguridad por los que atraviesan los ecuatorianos. La invitación que hace Saquicela en calidad de presidente de la Corte Nacional de Justicia y como representante de la función judicial del Ecuador fue extendida a los titulares de la función ejecutiva, Guillermo Lasso, y legislativa, Virgilio Saquicela, y a los representantes de las instituciones de la función judicial como el Consejo de la Judicatura, cuyo presidente es Wilman Terán, la Fiscalía General y la Defensoría Pública. El presidente de la Corte Nacional sostiene que, entre otras cosas, la cita se da debido a que hay preocupación sobre algunos procesos judiciales en donde habrían existido opiniones diferentes de los distintos actores del sistema de justicia. Ante ello, dice Iván Saquicela, él cree que es necesario trabajar en una mesa interinstitucional. El fin de la mesa, el cual sería garantizar la seguridad ciudadana, prevenir, combatir y sancionar todas las formas de delincuencia en nuestro país, es compartido por los distintos invitados, quienes poco a poco, mediante cartas, aceptaron ser parte de la cita. Pese a que el presidente de la Corte Nacional no ha dado pormenores sobre cuál será el tiempo, el mecanismo de trabajo de la mesa interinstitucional, lo que se conoce es que luego de la cita inaugural, esta instancia se mantendrá activa mediante equipos técnicos que ejecutarán las decisiones a las que se lleguen. El gobierno tiene lista la defensa ante posible juicio político contra Guillermo Lasso. El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, anticipó este 13 de marzo de 2023 que la defensa del gobierno se reforzará en caso de que en esta semana en la Asamblea Nacional se presente el pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Esta tarde habrá una reunión del gabinete. El gobierno nacional dará la batalla política y jurídica no solamente en la Corte Constitucional, la hemos venido dando y vendrá mucho más fuerte a medida que se presente el juicio. Dicen que el juicio será presentado a fines de esta semana. Vamos a ver qué es lo que ponen, expresó el ministro Cucalón. Así reaccionó al corto comunicado del 10 de marzo firmado por el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, y otros 4 legisladores. Ellos indicaron que la petición de juicio está en firme y será presentada a mediados de marzo. Si el pedido de juicio se basa en el contenido del informe de la comisión que investigó el caso Encuentro, no va a ningún lado, estimó Cucalón. Si la oposición encuentra nuevas causales, significa que la aprobación del informe fue una salida en falso. Estamos preparados para cualquier escenario, acotó. El informe recomendó enjuiciar al mandatario por supuestos delitos contra la seguridad del Estado y omisión de delitos contra la administración pública. Cucalón destacó que en el contexto actual la postura del vicepresidente Alfredo Borrero es la de respaldar a Guillermo Lasso. Gobierno se disculpará el martes por el caso Gabela. El gobierno dará un paso adelante en el esclarecimiento del crimen de Jorge Gabela, excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana FAE, asesinado hace 13 años. Este martes 14 de marzo está previsto que se hagan públicos los nombres de la nueva comisión para reconstruir el tercer producto entregado en 2013 por el perito argentino Roberto Mesa y posteriormente desaparecido. En ese mismo acto se ofrecerán disculpas públicas a los deudos del oficial, comenzando con su esposa Patricia Ochoa. De esta forma, el fallo de la Corte Constitucional a favor de la familia se comenzará a cumplir. La resolución dice que una vez conformada la nueva comisión, hay un plazo de 3 meses para reconstruir el informe. Según el perito Mesa, ese documento contenía la conclusión sobre la investigación del caso.
Allí se desvirtuaba que la muerte del general fuera por delincuencia común, como sostuvo el gobierno de Rafael Correa. Una vez conformada la comisión, el primer paso es coordinar con el perito Mesa para que en 3 meses entregue una copia del informe original con certificaciones que aseguren su validez. Esta es la parte más crítica del trabajo, pues Mesa ha asegurado que en 2013 el gobierno de Correa se quedó con todos los archivos de respaldo de la investigación. En la sentencia de la Corte Constitucional se indica que hay 21 discos duros que el Ministerio de Justicia entregó en 2018, pero que toda información contenida dentro de los dispositivos estaba vacía. En su fallo, la Corte también ordenó que la Contraloría y la Fiscalía inicien investigaciones, pues el tercer producto desaparecido se financió con recursos públicos. Entrevista del día. En Radio Sucesos, la mañana de este lunes, estuvo presente Lidia Rueda. Ella es presidente de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador. El tema del que habló: desapariciones forzosas y el alto nivel de inseguridad en el país. 1.290 personas reportadas desaparecidas a nivel nacional. ¿Qué nos dice esta cifra? De que empezando el año 2023, cuando ya tenemos una ley, ya es delito desaparecer. Sin embargo, la desaparición de personas se vuelve más recurrente y la investigación que debe hacer la Fiscalía y la DINASEC no nos da un punto concreto de qué hacer. Dentro de la ley dice que se debe ya difundir, se debe ya prevenir, pero no hay ni lo uno ni lo otro. Simplemente nos dicen que no hay presupuesto, no hay dinero para pagar más agentes, más fiscales. Entonces, si nosotros solamente tomamos en cuenta el año 2023 y los otros años, nuestros desaparecidos, por eso es que la FADEC tuvo que organizarse desde el año 2012 a raíz de la desaparición de la joven Carolina Garzón. Así es. Es Walter Garzón quien viene a organizar. Él pensaba que en el Ecuador, como él nos comentaba, era un país tan hermoso que aquí no había desaparecidos, por eso nadie había en la Plaza Grande, excepto lo que se conocía de los hermanos Restrepo. Sin embargo, en el 2012, cuando nosotros hacemos un análisis, la gente que se empieza a unir ya para exigir, porque primero decían, si no hay cuerpo, no hay delito. Sin embargo, todos sabemos que ante la falta de una ley, hay que acogerse a una ley internacional como de los derechos humanos para velar por este mismo problema. Que habrá muchas familias, usted tendrá el dato de casos de desaparecidos que van ya años de años. Bueno, en verdad, ASPADEC se ha convertido en digamos, es la fase de difusión más rápida que hay en el país, ¿no? En el tema de desaparecidos, porque no solamente logramos quedarnos aquí, sino que pasamos a los grupos de contactos internacionales que tenemos, de tal manera que se visibiliza más rápido. Como usted lo ha dicho, el hecho de que estos dos jóvenes asomaran rápido, eso indica cómo debe moverse la investigación. El hecho de que haya un vehículo de donde ellos venían, eso ayuda. Pero en el caso de los otros desaparecidos, donde no tenemos ningún indicio de nada, entonces se pierde la investigación en cosas de imaginación, pero en concreto no hay nada. No solamente tenemos el caso de los dos jóvenes, sino también tuvimos el caso de una pareja de Lumbicí, no sé si lo recuerda, y ellos estuvieron ya 2 noches. Es angustioso. Solamente el momento en que nos pasa, nosotros podemos sentir lo que viven esos miles de familiares, porque ahorita nosotros estamos centrando solamente en los desaparecidos de este año. Claro. Imagínense, ¿cómo vamos a cerrar el año 2023? Si nosotros hacemos una proyección de 360 que dice la DINASEC, que entraron en investigación solo en los 2 meses de 2023, entonces más o menos terminaríamos el año 2023 con unos 1.800, si es que no logramos hacer nada. Pero por esa misma razón, ASPADEC exige políticas públicas al gobierno de turno, porque la desaparición de personas ya no se conduele con nada. Puede ser de la raza que sea, puede tener dinero o no tener dinero, pero gracias a Dios, nosotros como ASPADEC nos alegramos cada vez que se le encuentra alguien con vida. Pero no olvidemos, tenemos un niño desaparecido en Guayaquil
que su madre clama. Han ido a los medios de comunicación, han pasado, pero el niño no hace más. Es un niño pequeñito, pero que nosotros también pedimos que por todos los desaparecidos, no importa quiénes sean, seamos rápidos. Por eso queremos que la sociedad sea empática. Y a eso van los plantones, a eso va nuestra exigencia, para decirle y recordarle al gobierno ecuatoriano, no olvidemos que esto no es un problema de ahorita, de este gobierno, es un problema que empezó en el año 2012, cuando Walter Garzón luchaba solo, y allí asoman los demás padres como Telmo Pacheco, Luis Chicho, que el hijo de Luis Chicho viene desaparecido desde el 4 de octubre del año 2008. Alfaret tiene el caso del niño Alexander Romo, una madre humilde, y como todos dicen, yo parece que me volví loca, dice ella, no tenía nadie, estaba luchando sola, hasta que después en el año 2014, imagínate, 2014 más 6 años después de 20 años, logra dar con Alfaret. Entonces, lo único que nos da, sí nos llena de esperanza es que la sociedad, entre más empática, entre más difusión, más que se comparte y todos alertamos, porque en este caso el Estado no pudo, desde las políticas públicas dice eso, difundir, no por las redes sociales, tenemos televisoras, tenemos todo eso, un canal del Estado, asoman los dos chicos desaparecen, difundir sus imágenes. Y de eso también nosotros proponemos al ECU 911 que tenga un sistema de cómo mandar la imagen, así como se manda por WhatsApp las imágenes, igual mandarla al ECU 911 de tal manera que no nos hagan pasar tantísimas horas de angustia como las que vivieron los padres de los dos jóvenes de desaparecidos anteayer. Ahora, Lidia, hablando de la inseguridad, ¿qué tanto de la experiencia que usted tiene con estos casos, qué tanto de estos casos desaparecidos, los casos que ya se encuentran, tienen que ver con la delincuencia, con la inseguridad que vive el país? Digamos, no le podríamos decir solamente a la delincuencia. El hecho que estamos viviendo es todavía mucho más complicado, es confuso, porque detrás de desapariciones y que no se los encuentra, le invito a mirar la página web del mismo gobierno, donde usted va a encontrar rostros que nunca se han visibilizado, niños, niñas, y que sin embargo ya existía una alerta Emilia que no se la activó. Es decir, el Estado, entre más se muestre despreocupado en este caso, si hablamos de delincuencia o de organizaciones muy fuertes, criminales, la gente en el Ecuador ya no estamos tranquilos. Entonces es sumamente preocupante lo que pasa en el país y por eso le invitamos y aprovechamos todos los medios de comunicación para decirle al señor Guillermo Lasso que le estamos pidiendo una reunión. Hemos mandado ya 2 cartas por medio de rueda de prensa, pero yo no sé qué pasa. No sé de qué más tenemos que valernos. Nos hace falta una buena madrina, nos hace falta un buen padrino para que el señor Guillermo Lasso se dé cuenta que hay miles de desaparecidos. También en Radio Sucesos este lunes estuvo Mónica Vanegas, directora de la Fundación Haciendo Ecuador y del Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujer. El tema, análisis del llamado a posible juicio político al presidente Lasso y el criterio sobre el llamado a muerte cruzada. Bueno, salidas constitucionales a la crisis. A propósito, usted tiene un libro sobre la muerte cruzada. Es una de las opciones que se maneja. Así es. Creo que la Constitución nos habla de 4 salidas constitucionales cuando hay estas crisis de gobernabilidad entre el Ejecutivo y el Legislativo. Una de ellas, que para mí debería ser la más democrática y es la más democrática, es la revocatoria del mandato. ¿Por qué quiero decir esto? Porque el presidente tiene un doble filtro, si cabe la palabra. Por un lado, hay la legalidad y la constitucionalidad de una salida, pero además que fue favorecido con el voto popular en las urnas. La otra sería esta de la muerte cruzada, aplicación del artículo 148 y 130, y la otra es la del juicio político. Pero hablemos de la muerte cruzada. Yo he mantenido ya en anteriores ocasiones que el artículo 130 es muy claro en decir que esta es una posibilidad que debe aplicarse por una sola vez durante los 3 primeros años de gobierno. Me parece que la Asamblea Nacional ya jugó su carta en junio de
del 2021, en donde de 92 votos necesarios obtuvieron únicamente 80. Me parece que la Carta de la Muerte Cruzada ya es una opción que solo le quedaría al presidente de la República y es una salida constitucional, porque yo escucho algunos sectores de oposición que están diciendo que sería una decisión como un dictador y que enseguida que él aplique la muerte cruzada saldrían a las calles. Hay dos cosas sobre esto. Primero, el 130 que fue aplicado el año pasado muchos dicen que no se activó porque no se logró la destitución del presidente. Entonces, muchos juristas, incluso juristas, porque algunos asambleístas creen que se podría volver a aplicar. Bueno, realmente siempre en el tema de los abogados hay hasta esta broma coloquial de que díganme un artículo, 2 abogados, 4 interpretaciones. Yo creo que incluso todos los constitucionalistas hemos llegado a estar en un debate. Yo personalmente que seguí la figura desde sus inicios en Montecristi, yo creo que es claro al decir que la oportunidad de aplicarla, independientemente de que se consigan o no los votos, es de una sola vez. Porque además recordemos, Milton y Verónica, cuál es el espíritu de la creación de la figura de la muerte cruzada en Montecristi. Yo me acuerdo claramente que fue una asesoría de este grupo político de Podemos de España a los asambleístas o constituyentes, digamos, de ese momento, que eran de mayoría de izquierda, y era una salida para no repetir la ingobernabilidad de la década de 1995 al 2005, donde se defenestraron 3 presidentes, más allá de que haya sido legítimo porque hubo conmoción en las calles, siempre nos queda la duda de que se aplicó la constitucionalidad debida por parte del Congreso. Recuerden que no hubo juicio político para ninguno de los 3 y hay siempre esas dudas. Entonces, ¿qué hicieron en Montecristi? Para evitar, y oigas estas palabras, en Montecristi los asesores y los asambleístas constituyentes decían, para evitar un ejecutivo secuestrado por el legislativo. Se creaba esta figura para que no tengan el Congreso, ahora Asamblea, esa posibilidad de simplemente votar un presidente. Se creaba esta suerte de, perdón, estas palabras son muy fuertes, pero se entiende como una suerte de suicidio, homicidio, es lo que dicen algunos constitucionalistas, como una manera de salir los 2 poderes del Estado para evitar este choque de trenes. Ahora, usted bien menciona, antes de que pase Vero, el tema de esta advertencia de que el presidente, si es que aplique el 148, es decir, la muerte cruzada vía presidencial, que el país se incendia socialmente, que hay un levantamiento indígena apenas el presidente firme el decreto. La pregunta es ¿por qué? Si está dentro de la Constitución. ¿Por qué tendría que incendiarse el país si es que el presidente usa un artículo constitucional? No debería, y eso es un llamado que debemos hacer desde estos espacios, porque precisamente para eso se creó la figura de la muerte cruzada. Y yo voy a ser insistente en lo siguiente, decían los asambleístas constituyentes, esto es para evitar un ejecutivo secuestrado del legislativo. Más aún, la figura de la muerte cruzada sí es hiperpresidencialista, porque tiene más tendencia a favorecer a un presidente, porque si ustedes ven las 2 causales desde la Asamblea, es la arrogación de funciones que tiene que tener un dictamen de la Corte Constitucional, que es un excelente filtro, pero además la conmoción social. En el caso del presidente, estas 2 que digo, pero hay una tercera, que la Asamblea esté constantemente opuesta a su plan de desarrollo. Y esto fue, por ejemplo, lo que en algún momento quiso usar el expresidente Rafael Correa en septiembre del 2010. ¿Se acuerdan que él dijo que aplicaría la muerte cruzada porque no consiguió los votos para la ley de servicio público? Claro. Tenía 57 asambleístas, no tenía la mayoría absoluta 70, ni la mayoría calificada 2/3 partes 92, y también en algún momento lo dijo el expresidente Lenín Moreno. Entonces, en ese momento nadie habló de un tema de que serían dictadores, ¿no? Es una salida constitucional, así como tuvo la oportunidad la Asamblea en junio del 2021, podría darse ahora el caso de que sea el presidente, viendo cómo va prosperando esto del juicio político, ¿no? Que también es una situación que ahora está en manos de la Corte Constitucional. Ahora, Mónica, no, si bien es una salida constitucional, la muerte cruzada no sería una salida muy extrema. De hecho, es una salida extrema cuando ya no hay posibilidad de entendimiento entre la función ejecutiva y legislativa. Sigue siendo constitucional. Desde mi punto de vista, sería ya la última carta que deberíamos jugarnos. Me parece que el país tiene que evolucionar políticamente
tiene que también evolucionar en su fortalecimiento de la democracia y debería ser lo más sensato que las autoridades terminen su periodo, es decir, hasta mayo del 2025. ¿Por qué? Porque si es que se aplica la muerte cruzada, estamos hablando de 6 meses en donde el presidente tendría que gobernar a través de decretos leyes en materia económica con previo dictamen de la Corte Constitucional, pero el mismo artículo dice que luego esos decretos ley tienen que ser revisados por la Asamblea. Como ya no hay una Asamblea, está disuelta, se entiende, se colige que debería ser la próxima Asamblea. Imagínense el tema de desinstitucionalización en el que estamos viviendo, que siempre viene un órgano nuevo y bota a la basura lo actuado por el anterior. Y eso es lo que nos ha puesto en estas situaciones en el país, ¿no? Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, bienvenidos a este programa de Telesucesos. La semana pasada nos permitimos hacer una serie de comentarios sobre la banca privada ecuatoriana, cómo está la situación, y llegamos a la conclusión en nuestros comentarios de que la banca privada está sólida, solvente y líquida, goza de buena salud. Hoy nos vamos a permitir hacer comentarios sobre dos bancos públicos, la Corporación Financiera Nacional y lo que era antes el Banco Nacional de Fomento, que hoy se llama Ban Ecuador. Y vamos a seleccionar 2 o 3 indicadores para que ustedes observen cuál es la situación de estas dos entidades que son importantísimos para el desarrollo industrial del Ecuador, para el financiamiento del desarrollo agropecuario ecuatoriano. Veamos la Corporación Financiera Nacional. El primer tema, la cartera de crédito bruto, que ha pasado en diciembre 31 del año 21 con respecto a diciembre 31 del año 22. Pues bien, la cartera de crédito bruta total se ha reducido. Anteriormente era como 1.661 millones de dólares y al 31 de diciembre del 22 bajó a 1.371 millones aproximadamente. Una reducción de la cartera de crédito bruta, que eso significa prestar a los clientes pequeños industriales, grandes, etcétera, etcétera, después hacer un análisis concienzudo de los riesgos, etcétera. Pero también la corporación hace lo que le llaman operaciones de segundo piso. Prestan a los bancos privados X, Y, Z para que a su vez los bancos con esos créditos, esas líneas que tiene la corporación financiera, sencillamente seleccionen proyectos de inversión o proyectos de operaciones para un industrial X, Y, Z. ¿Sí? Ahí ha aumentado en un año más o menos más de 300 millones de dólares. Pero si uno suma las dos, tanto la cartera de crédito bruta directa como este tipo de operaciones a través de la banca privada, lo que ha pasado es que de 3.053 millones registrados allá por el 31 de diciembre del año 21, ha aumentado a 3.145. Apenas un incremento del 3% en este tipo de operaciones crediticias. Eso es insuficiente. El desarrollo industrial del Ecuador necesita más crédito en condiciones de plazo y tasas de interés mejores de lo que pueden dar la banca privada ecuatoriana. Es necesario que la corporación reestructure sus operaciones y lleve a cabo una expansión compatible con las necesidades del sector de la industria manufacturera pequeña, mediana, grande. Pero el otro tema es la cartera improductiva, la cartera vencida. ¿Qué ha pasado? Pues bien, esto es preocupante. Al 31 de diciembre del año pasado, sencillamente, ¿qué pasa con la cartera vencida, improductiva? Es cerca del 30%, la cartera vencida con respecto a la cartera bruta total, registrada el 31 de diciembre del año 22. Y el año 21 este coeficiente era aproximadamente a 25%. Esto es preocupante, amigos. ¿Hay reservas suficientes para este propósito? No hay reservas suficientes. Entonces la pregunta es, ¿esta situación financiera de la CFN puede seguir así? No, definitivamente no. El sector de la industria manufacturera, la pequeña, mediana y grande, requieren más crédito en condiciones adecuadas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Reestructurar totalmente esa entidad. Y hoy hay un nuevo presidente con experiencia bancaria, un nuevo presidente.
y ojalá este nuevo presidente con toda su experiencia reestructure totalmente esta entidad. Pero también es necesario darle más recursos directos. ¿Por parte de quién? Por parte del Estado, que es el dueño de la Corporación Financiera Nacional. Hay que capitalizar por lo menos en 100 millones de dólares más a la CFN. Esa sería una recomendación, un comentario que hacemos al gobierno, al ministro de Finanzas y a los administradores de la CFN. El otra entidad pública que es preocupante en cuanto a su situación es Banecuador. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Naturalmente, Banecuador es un banco que se recibe depósitos a plazo, depósitos de ahorro, pero también depósitos en cuenta corriente. Y naturalmente que los depósitos en total han crecido en menos del 6% en un año. Hablo 31 de diciembre del 22 comparada con el 21. Y eso implica pues depósitos totales de cerca de 1.000 millones de dólares aproximadamente. Y esto no es suficiente. La cartera de crédito de lo que era Banco Nacional de Fomento antes, que en el gobierno anterior del anterior sencillamente le cambiaron el nombre a Banecuador, y eso fue un error. La agricultura, la ganadería, la agricultura requiere más crédito de esta entidad en condiciones adecuadas. La agricultura no se ve beneficiada con créditos masivos de la banca privada porque está sujeta a una serie de riesgos que no puede correr un banquero privado. La sequía, las inundaciones, las heladas, etcétera, etcétera, etcétera. Un momento dado se presentan y los cultivos se pierden y el agricultor no puede sencillamente pagar ni satisfacer sus deudas con un banco privado. Por eso es que se creó hace décadas lo que era Banco Nacional de Fomento anteriormente, hoy llamado Banecuador. Entonces, sencillamente, hay que fortalecer esa entidad. La agricultura y ganadería requieren un banco fuerte que haga créditos de mayor plazo y de menores tasas de interés que los bancos privados. ¿Cuánto es la cartera de crédito de Banecuador? En un año, hablo 31 de diciembre del 22 con respecto al 21, sencillamente se ha reducido. Antes eran 1.620 millones de dólares, al 31 de diciembre del año pasado fueron 1.468 millones. Una reducción de la cartera de crédito bruta. Eso no es buena noticia, ni para el país, ni para el sector agrícola y ganadero del país. No es buena noticia. Pero el otro tema preocupante es que la cartera vencida, la cartera improductiva de este banco estatal, Banecuador, ex Banco Nacional de Fomento, era antes del 25% y ahora se está acercando al 30%. Hay que reestructurar también este banco, hay que reestructurarlo totalmente, mis queridos amigos, y hay que capitalizarlo. Y eso también es un mensaje al gobierno nacional, al señor ministro de Finanzas y a los administradores de Banecuador. Se necesita capitalizarlo con 100 millones de dólares más y se necesita hacer más reservas. ¿Para qué? Para hacer frente a este alto porcentaje de cartera improductiva que tiene el Banco Nacional de Fomento. Son dos entidades en una situación financiera delicada. Y la agricultura, amigos, la ganadería, la industria manufacturera necesitan una expansión del crédito en condiciones más adecuadas que la banca privada. Se requiere eso. Y el presidente, que era un banquero, tiene experiencia sobre esto. Sabe que no es posible permitir que siga esta situación financiera en estas dos entidades tan importantes para el país y para el financiamiento del sector industrial y el financiamiento del sector ganadero y agrícola del país. Amigos y amigos, se necesita la reestructuración total. Hay una idea que por ahí surgió dentro del gobierno de que había que fusionar esas dos entidades. En mi juicio personal, ese es un error. La industria manufacturera es una actividad radicalmente diferente a la agricultura y ganadería. Son dos cosas diferentes. Deben seguir existiendo, pero la reestructuración tiene que darse para la sostenibilidad financiera de estas dos entidades. La agricultura, vuelvo a insistir, la ganadería, la industria manufacturera en su desarrollo futuro requiere dos entidades de gran fortaleza financiera de estos bancos que he mencionado. Amigos y amigos, no me refiero a otros bancos públicos, sino quería concentrarme el comentario en dos entidades importantísimas que fueron creadas hace muchísimo tiempo, décadas, precisamente porque ahí el país requería este tipo de entidades financieras. Amigos y amigos, gracias por estar con nosotros
y volveremos nuevamente la próxima semana. Editorial. Pida más, Santo Padre. Alberto Dajic, El Universo. A propósito de los 10 años del pontificado del Papa Francisco, la Academia de Líderes Católicos Latinoamericanos tuvo el acierto de realizar un webinar. Seminario Internacional 10 años del Papa Francisco, legado y contribuciones de su pontificado. Además de saludos y cortas reflexiones importantísimas del cardenal Parolin, secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Carlos Aguiar, presidente de la Academia, y con saludos y muchas reflexiones de importantes personalidades como Monseñor Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, presidente del CELAM, y el cardenal O'Malley, arzobispo de Boston. Hubo intervenciones de altísimo nivel. El expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, un directo amigo, hizo una exposición sobre el compromiso del Papa Francisco con la paz. Hizo mención en su presentación del numeral 205 de la encíclica del Papa Francisco Evangelio Gaudium, que citó textualmente a continuación, y esta es la cita, 205. Pido a Dios que crezca el número de políticos capaces de entrar en un auténtico diálogo que se oriente eficazmente a sanar las raíces profundas y no la apariencia de los males de nuestro mundo. La política tan denigrada es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad porque busca el bien común. Tenemos que convencernos de que la caridad no es solo el principio de las microrelaciones, como en las amistades, la familia, el pequeño grupo, sino también de las macrorelaciones, como las relaciones sociales, económicas y políticas. Ruego al Señor que nos señale más políticos a quienes les duela de verdad la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres. Fin de la cita. Al meditar sobre esta frase me dije hacia mis adentros, Santo Padre, pida mucho más por el Ecuador que por cualquier otro país, pero no solamente que la práctica política está totalmente alejada de los principios aquí mencionados, sino que además una sombra de mediocridad aplastante cubre hoy a muchísimos, por no decir a casi todos los actores políticos. Esto va muy en contra de ese deseo del Santo Padre de que crezca el número de políticos capaces. Miremos, por ejemplo, el famoso informe de la Asamblea. Concentrémonos en una sola cosa, el nivel de capacidad intelectual, el nivel de conocimiento del derecho, el nivel de conocimiento de las realidades que ese informe revela respecto de quienes lo elaboraron y lo votaron en la Asamblea. Que no hayan existido suficientes legisladores que digan que por respeto al país se debía presentar un informe con las necesarias mínimas calidades muestra un nivel de absoluta mediocridad que cubre hoy el quehacer político en el Ecuador. Hace varias décadas, los estudiantes iban a la Asamblea, entonces Congreso, se sentaban en las gradas para aprender oratoria, sintaxis, gramática y manejo del idioma. Hoy los estudiantes deben ir a la Asamblea para componer el prontuario de las barbaridades del idioma, las aberraciones de la debilidad jurídica y la ridiculez de la argumentación política. No se trata de que el presidente deba o no deba ir al Congreso. Está en la Constitución lo que la Asamblea puede hacer o el presidente puede hacer con la disolución del Parlamento. Se trata del elemental respeto al país, haciendo las cosas con el mínimo de calidad profesional y del manejo del idioma que se requiere para no ofender a los que pagamos los impuestos, para que les pague el Estado los sueldos a ellos. Alberto Dajic, El Universo. Blandengues, artículo de Santiago Basabe publicado en Primicias. Débiles de ánimo, débiles de fuerza, débiles de espíritu, débiles de ideas, en sencillo, blandengues. Esos son ustedes, la mayoría de quienes ahora pululan por la legislatura de Ecuador, incapaces de sostener una posición a lo largo del tiempo, incapaces de asumir responsabilidades, incapaces de proponer un discurso propio y sostenible, incapaces de argumentar de forma coherente, blandengues. Esa es la descripción que mejor les calza. Por eso, por blandengues, es que el país los mira con vergüenza y acaso con repugnancia. Por eso es que la idea de disolver la Asamblea Nacional no es mal vista por varios sectores sociales, aún a sabiendas de que esa medida no resolverá en nada, acaso agravará los problemas del país.
Sus hechuras de blandengues están ahí, a los ojos del país. Lo ocurrido la semana pasada, luego de la aprobación del informe que recomienda el inicio del juicio político al presidente y del que ahora reniegan, es una de las últimas expresiones de los débiles de espíritu que son. No todos, desde luego. Generalizar es siempre incurrir en una falacia, estamos de acuerdo. Pero como estamos de acuerdo en eso, también debemos converger en que si hallamos un 10% de asambleístas que no sean blandengues, eso es bastante. ¿Acaso exagerado? La excepción confirma la regla, dice el refrán. Así, y más allá de cualquier disquisición, la idea general es que ustedes, blandengues de mi país, han dado un nuevo espectáculo que enrojecería a cualquier persona con un mínimo de estima y consideración por el pueblo que los eligió. Como ese no es el caso de ustedes, almas inertes al examen ciudadano, han procedido en la forma que todos conocemos. Tan miserable ha sido su actuación que el juicio político por sí mismo ha sido eclipsado hasta segundo aviso y la discusión sobre las posibilidades de salida anticipada del presidente también. Ahora, lo que nos conmociona es ver a un grupo de asambleístas que luego de aprobar el informe de la referencia ha decidido dar marcha atrás en su visión respecto al tema. Enmendar es valioso, se podrá decir. Cuestionarse a sí mismo también. Uno y otro ejercicio hablan de la altura ética y la capacidad de conocerse de las personas, desde luego. Pero esa valoración es correcta cuando quien rectifica lo hace por un ejercicio reflexivo, transparente, sanador. No es el caso. Acá quienes ahora se desmarcan de lo que aprobaron hace pocos días, no lo hacen como resultado de la expiación de las debilidades del espíritu. Lo hacen por blandengues. Lo hacen por la carencia de referentes de pulcritud en sus vidas. Ojalá asumieran esa actitud por ignorancia, porque la ignorancia no es delito y es parte de la naturaleza. Pero no. Aquí no hay ni ignorancia ni recogimiento intelectual. Lo que hay es un grupo de individuos que tratan de manipular la vida política del país a su conveniencia y al son de lo que se ofrece y por cuánto tiempo. ¿Qué pesa más en la balanza del día a día? Ahí está la lógica que sigue esta gavilla de blandengues. Ahora voy por el presidente, mañana me retracto, aunque no tanto. Siempre hay que dejar abierta la posibilidad de seguir manipulando a unos y a otros, a todos por igual. Ante la arremetida ciudadana por su actitud miserable, algunos optan por dar razones y otros prefieren la complicidad del silencio. En unos casos y otros se revelan ante el país como lo que son: gente de baja estatura moral. Ahora son oposición y mañana reculan, siempre incapaces de mantener una posición clara, firme, sustentada. Sus patrañas, las de ustedes, blandengues de la Asamblea Nacional, han conseguido girar el debate de la procedencia del juicio político al examen de sus limitaciones éticas. Algo bueno ha surgido de sus actitudes, aunque desde luego ustedes ni siquiera se lo imaginaban. Una externabilidad positiva, dirían los economistas. Tan vil es el comportamiento que tienen blandengues que ya no se trata de ser opositor al gobierno o asumirse como oficialista. Tampoco es el punto de discusión si Lazo continúa o no. Ahora lo que ustedes dejan para el debate es cuán bajo ha caído la vida política del país y en manos de quienes se hallan las grandes decisiones. Tristemente, cada vez lo público se sume más entre gente como ustedes, blandengues de la peor calaña. Artículo de Santiago Basabe publicado en el portal Primicias. La traición a la patria de Correa. Martín Pallares, El Expreso. Afirmar como Rafael Correa que no tiene responsabilidad sobre lo que ocurrió en los suculentos negocios alrededor del crédito chino para Coca-Codo, porque Lenín Moreno es un traidor, es como negar al hijo que llega con una prueba de ADN y la misma mancha de nacimiento en las asentaderas. Y en la del mismo lado, por si las moscas, no hay en efecto coartada más bruta que la de la traición para desembarazarse del Sinohydro Affair. Para comenzar, porque la susodicha traición de Moreno se produjo 7 años después
de que se contrató el crédito en virtud de las conversaciones entre el entonces vicepresidente Moreno y el avispado embajador chino Cai Rongbo. Conversaciones sobre las que Correa tenía perfecto conocimiento. El 28 de marzo de 2010, en Radio Democracia de Quito, Moreno contó con pelos y señales cómo le había informado a su entonces jefe sobre su entrevista con el embajador. Pero la cosa es harto más apestosa como para pretender ahora ser monjita de la caridad. Correa sabía perfectamente que Moreno estaba contaminado con los chinos cuando lo candidatizó a la presidencia. No solo eso, Correa también sabía que Jorge Glass estaba embarrado hasta el cogote en el tema de Odebrecht cuando le impuso a Moreno su nombre para ser compañero en las elecciones. En Morocho, Correa candidatizó a la presidencia y vicepresidencia a dos personas que él sabía que estaban enlodadas en temas gordos. ¿Irresponsabilidad más grande que la de pretender que dos personas embarradas ocupen la presidencia y vicepresidencia del país? En realidad, en esa decisión hay tantos motivos para una acusación de traición a la patria como hubo en la venta de la bandera de Luis Cordero en 1895. La traición al país de haber candidatizado a dos personajes con tamaño rabo de paja es tan colosal, sin embargo, que resulta imposible no preguntarse si lo hizo con la idea aún más perversa de haberlos escogido porque sabía que así podía controlar hasta sus esfínteres. Conocida la receta de su amado líder Fidel Castro: contamina a tus personas más cercanas para que puedas controlarlos cuando pretendan alejarse. Martín Pallares, El Expreso. Noticias internacionales. Buscan eliminar la mascarilla en establecimientos comerciales en Nueva York por aumento de crímenes. Ante la ola de crímenes que ha aumentado en más de un 5% en los hurtos y más de un 14% en los asaltos en establecimientos comerciales comparados con el año pasado, según la policía de Nueva York, asociaciones de bodegueros y restauranteros piden que los clientes se quiten la mascarilla antes de entrar a un local, lo que contradice las normativas de bioseguridad. Cuando comenzó el COVID, uno tenía que pedirle a las personas que se ponieran las máscaras. Eso siempre causaba un problema con los clientes, ¿verdad? Ahora que ya estamos saliendo de la pandemia, ahora hay que pedirle que se la quiten. El llamado ha sido secundado por el alcalde Eric Adams ante los crímenes perpetrados por enmascarados y la dificultad que supone poder identificarlos por la policía. Yo mandé a hacer unos letreros para ponerlo en cada negocio y donde se le hacemos la sugerencia que la persona debería quitarse la máscara antes de entrar al negocio para que su rostro quede claro en la cámara. Empleados de establecimientos trabajan con miedo y piden más vigilancia, mientras un grupo de activistas le ha pedido al gobierno estatal acciones para aumentar los cargos a quienes ataquen a empleados de locales comerciales. Considero que sí es necesario que se quiten la máscara porque sobre todo trabajamos en muchos lugares, somos solo mujeres, entonces el hecho de que lleguen aquí y no sepamos quiénes son, pues a veces las cámaras ni siquiera detectan. La Asociación de Bodegueros pide que se convierta en ley quitarse la mascarilla antes de entrar a un establecimiento, pues ellos no pueden servir de policías. Ángela González, Voz de América, Nueva York. El gobierno de Estados Unidos sale al rescate tras la quiebra de Silicon Valley Bank. El gobierno de Estados Unidos sale al rescate tras la quiebra de Silicon Valley Bank. Con el objetivo de frenar cuanto antes lo que podría ser una importante crisis bancaria, los reguladores estadounidenses se comprometieron este domingo a proteger por entero los depósitos de los clientes del SVB, garantizando igualmente el acceso a ese dinero. Lo mismo sucede con el Signature Bank, con sede en Nueva York, que también era cerrado el domingo ante el riesgo de contagio sistémico. A través de su cuenta de Twitter, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se comprometía a hacer rendir cuenta a los responsables de lo que no dudó en calificar de desastre. Silicon Valley Bank anunciaba este miércoles unas dificultades financieras que se tradujeron rápidamente en una importante retirada de fondos por parte de sus clientes y en el posterior cierre por falta de liquidez. El presidente de Turquía visita Hatay, una de las provincias más afectadas por los terremotos. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, visita la provincia de Hatay, una de las más afectadas por los terremotos del pasado 6 de febrero.
Según la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias dependiente del Ministerio del Interior turco, cientos de miles de personas de las 10 provincias afectadas viven en tiendas de campaña o alojamientos provisionales. Tanto la respuesta de Erdogan como la de su gobierno a la catástrofe natural están siendo investigadas. Algunos expertos consideran que la falta de la aplicación de las normativas de construcción a prueba de seísmos es una de las principales razones del elevado número de víctimas mortales. La cifra de muertos por el seísmo asciende ya a 48.000 solo en Turquía y al menos 6.000 más en Siria. Hatay sufrió numerosas réplicas durante el mes de febrero que agravaron aún más los daños en la región. El 16 de marzo se celebrará en Bruselas una conferencia internacional de donantes para recaudar fondos destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas en Turquía y Siria. La Comisión Europea dijo que al evento están invitados todos los países de la Unión Europea, así como los miembros de las Naciones Unidas y todo aquel país que quiera apoyar la iniciativa. El Banco Mundial estima que el terremoto del 6 de febrero causó daños por valor de más de 30.000 millones de euros. Fuerte aumento de las importaciones de armas en Europa tras la invasión rusa de Ucrania. La importación de armas en Europa ha experimentado un fuerte aumento en los últimos 5 años pese al descenso del mercado internacional. La conclusión se desprende de un informe del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, que lo explica por las tensiones entre Rusia y la mayoría de los países europeos. Francia lidera la industria europea, sus exportaciones crecieron un 44%. For France, this has long been something which is considered a normal part of French economic policy. But of course, it is also France still considering itself as a great power, and weapons exports, arms supplies to other states can be seen as a significant part of foreign policy and of attempts to gain more influence in certain parts of the world. Rusia, que durante 3 décadas rivalizó con Estados Unidos, mantiene la segunda posición, pero ha visto caer su cuota del mercado mundial al 16%. Russia will need weapons for its own war effort, and secondly also to the fact that Russia is under very strict sanctions from Europe and from the US. La guerra en Ucrania ha cambiado radicalmente la situación del país en varios aspectos. Uno de ellos ha sido la importación de armas, que ha pasado de desempeñar un papel prácticamente irrelevante a ocupar el 3er lugar en 2022. La mayoría de las armas proceden de la ayuda internacional. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el Ecuavoli, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.